Las puertas de los cielos se abren y la señal de Hosana en línea se extiende por todo el universo con el mensaje de Dios que llega como refrigerio espiritual para el alma sedienta. Hosana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. Cuán bello es quien murió por mí. Fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré, solo en ti confiaré. La convivencia no es fácil para nadie. Así que si estás teniendo dificultades, bienvenido al club. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero en el Señor lograremos superar esas barreras, esos obstáculos, el orgullo, el egoísmo que se van construyendo, ¿verdad? Si nosotros nos sanamos. Pero cuando hacemos referencia a esto de dejar la maleta, si queremos comenzar de nuevo, es un consejo realmente que nosotros damos a las parejas que se van a casar o aquellas parejas que se están divorciando o se divorciaron y quieren restaurar la relación. Una de las cosas que les decimos es precisamente esa. Deja tu maleta. Es decir, con eso queremos explicarles a ellos que hay que tener cuidado con lo que traemos de nuestra familia, porque hay tradiciones que son buenas y hay tradiciones que no son tan buenas. Hay cosas que pasaron en mi familia que son muy buenas y otras no tan buenas. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a mi esposa que me haga la sopa como mi mamá me la hacía. O que se comporte de alguna manera como mi mamá lo hacía con mi papá. O que mis hijos hagan conmigo lo que yo hacía con mi papá. Como digo, hay tradiciones que son buenas, pero hay otras que generan una agresión. Pretendemos extender dolores del pasado. Entonces decimos, es que a mí me dieron con una chancleta porque la letra con sangre entra y mi papá me daba o mi mamá, y yo hago exactamente lo mismo con mis hijos. Bueno, esa no es una tradición saludable, porque lo que hacemos es extender el mismo resentimiento, maldecir la nueva generación con algunas tradiciones que no corresponden. Mire, me estaba acordando que en algún momento estaba en algún lugar, en una tienda, y yo vi como una mamá llegó con sus dos niñas, y yo recuerdo que las niñas cometieron, no sé si la palabra correcta es una travesura, bueno, se comportaron como niños. Y hay cosas que los niños no nacieron aprendiéndolas, hay que enseñarles. Normalmente nuestros niños riegan el agua, la sopa, se les cae el arroz del plato. Y yo no puedo pretender que un niño sea como un adulto, pero como mi papá me enseñó dándome con una vara, entonces yo tengo que enseñarle lo mismo. Yo veía cómo esta mujer corregía a sus niñas, dos niñas. No les permitía levantar la mirada, sino que la mantenía como en una actitud de humillación como parte del castigo. Y ellas intentaban decirle, mami, ya me duele la cabeza de tanto tenerla agachada, y la mamá le insistía, que Dios bendiga a esa señora y tenga misericordia de esas niñas. Pero ella decía, así me enseñaron a mí, así enseño yo a mis hijas. Y saben, con esto de las emociones, del corazón herido, hay que tener mucho cuidado, porque nuestros hijos y nuestros nietos no tienen por qué pagar el dolor que nos
que nos generaron a nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Especialmente, mire, aquellos que viven dominados por la ira son completamente agresivos. Siempre están hablando y están acusando a alguien, siempre están ofendiendo algo. No sé si usted lo habrá visto, pero hay personas dominadas por la ira, son conflictivos, pelean con todo el mundo, no tienen armonía con nadie. Hay otros que, bueno, no son agresivos, pero viven con desesperanza, no tienen fe, viven deprimidos, viven amargados, viven inmersos en la tristeza. Hay otros que son las víctimas del cuento. Para ellos todo el mundo es malo, el resto del mundo tiene la culpa de lo que les está pasando. Y bueno, estoy mencionando estos síntomas, porque estos síntomas no me los inventé yo, sino que son síntomas reconocidos por los expertos, ¿verdad? Una persona dominada por la ira, una persona conflictiva, una persona inmersa en la tristeza, una persona amargada a toda hora, una persona que no puede tener armonía con nadie o que vive culpando a los demás, es una persona que tiene una herida en el corazón sin sanar. Este síntoma que les voy a mencionar, vuelvo y digo, no me los inventé yo, pero sí los aprendí. Dice que yo entiendo que hay momentos de escasez, que hay momentos económicos difíciles para todos, pero no sé si habrá notado que hay gente que es pobre, pero viven bien. O sea, su casita está limpia, su única ropita está limpia, ellos se asean lo mejor posible, pero hay otros que viven inmersos en la ruina y nunca logran superar absolutamente nada que tenga que ver con temas financieros. Bueno, dice la ciencia que esto también hace parte, pudiera ser parte, quiero aclarar, de un corazón herido. Y estoy mencionando esto porque si yo no sano la amargura de mi corazón, no se les olvide, termino maldiciendo la siguiente generación. Hay un pasaje de la Biblia que me gusta mucho, que está en Éxodo capítulo 15. Se lo voy a referir solamente. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estuvo cautivo por cientos de años por los egipcios. Y cuando Dios los libera, los llevó a través del desierto. Y duraron 3 días sin tomar agua. Y cuando finalmente encontraron agua, cuando fueron a tomar agua, imagínense esos 3 días caminando sin tomar agua, y cuando finalmente la encuentran, el agua estaba amarga. Entonces comenzaron a hablar, a desacreditar a Moisés, a murmurar. Bueno, los chismes, si conoces a alguien chismoso, esa es otra característica de un corazón herido. No solamente hace daño desacreditar a otros y tenerlo allí en murmuración, sino que eso refleja que hay un corazón herido. Bueno, comenzaron a hablar mal de Moisés y Moisés se angustió y dijo: Señor, ayúdame, ¿qué hago con este pueblo? Mira cómo me están atacando. Y Dios le dijo: mira, allá hay un árbol, corta unas ramas y toma uno de esos troncos y échalo al agua. Moisés cortó los troncos, cortó las ramas, la echó en el agua, y el agua amarga se convirtió en agua dulce, y entonces el pueblo pudo tomarla y refrescarse. Bueno, saben, ustedes recordarán que si de mi corazón surgen ríos de agua viva limpios, todo lo que toque en el camino es vivificado. Pero si lo que sale de mí es agua sucia, agua turbia, todo lo que toque en el camino lo mata. Esta es la gran diferencia entre
el agua limpia que sale de mí y el agua sucia. Bueno, Israel lo que había encontrado no era un agua amarga, sino un agua que se amargó, porque eso era lo que ellos traían. Traían amargura, se encontraron en el camino con agua y el agua se amargó. Pero dicen que el árbol y los troncos representan la cruz de Cristo, ¿verdad? Y el significado de este pasaje es que todo aquello que nosotros traigamos en el corazón, como la amargura consecuente a algún dolor escondido, algún resentimiento, alguna herida, solamente venir a la cruz de Cristo podrá convertir nuestra agua amarga en agua dulce. Por eso nuestra invitación permanente de que vengamos a Jesús, aceptemos su obra redentora en la cruz del Calvario y su resurrección para que su favor, su sanidad inunde todo mi ser y entonces toda herida del pasado sea transformada de amarga en agua dulce. Ahora, muchos se han preguntado, nos preguntamos, ustedes preguntan y es, bueno, la herida que tengo en mi corazón es muy profunda. Y me han dicho, cuando me envían sus mensajes por WhatsApp, que siempre colocamos al final del devocional, en cada transmisión, que yo no me imagino, que yo no tengo ni idea del dolor al que fueron sometidos. Yo he escuchado, por ejemplo, de cosas que ocurren cuando nuestros hermanos que vienen del sur atraviesan Centroamérica y pasan por el desierto para llegar a este país, cómo son abusados por los coyotes, ¿verdad? Bueno, esa es una historia muy dolorosa. Entonces, claro, ustedes me han escrito que yo no me imagino, y no me quiero ni imaginar, pero sí les quiero decir que el único que me va a permitir salud en mi alma, en la medida que yo mantenga mi comunión con Él, es el Señor Jesucristo. Otros dijeron que la persona ya no está. Bueno, si ya murió, ¿qué podemos hacer? Pero si aún vive, y bueno, no sabemos en qué parte del mundo está, ¿qué podemos hacer? A lo que me refería, o a lo que la Biblia, para decirlo mejor, nos enseña o hace referencia con bendecirlos, amarlos y hacerles el bien, no es algo diferente a tener el corazón dispuesto para que en el día que yo me encuentre con esa persona, sencillamente el momento propiciado por Dios nos permita sanar, yo tenga la disposición de hacerlo. Y bueno, si usted también es de los que dice, no, pero es que mi situación ya está fuera de control, ya lo mío es definitivamente algo que ya no se puede hacer nada. Bueno, creo que lo dije claramente, si yo quiero sanar mi alma, si yo quiero ser perdonado y perdonar y restaurar la relación de la familia o con alguien, yo necesito no solamente tener fe, sino confiar que Dios lo va a permitir. A mí me encanta la historia completa de Abraham, porque Abraham, Génesis capítulo 12, siempre lo digo para que tomen nota y puedan leerlo lentamente durante la semana. Dios llamó a Abraham y Abraham desde que salió hizo algo que si usted lo lee de corrido notará que Abraham es no solamente el padre de la fe, un hombre que caminó por fe, sino que una característica de Abraham es que era el hombre del altar. Donde quiera iba, edificaba un altar, pero hay tres cosas cada vez que él edificó un altar. Primero edificaba un altar y cuando edificaba un altar, entonces también edificaba su tienda. Primero edificaba el altar y luego edificaba su tienda. Primero el altar, luego edificaba su tienda donde
vivía junto a su familia. Cuando hablo de tienda, hablo de esta carpa, de este campamento donde él vivía junto a su familia. Edificaba el altar, edificaba la tienda y entonces se iba extendiendo de tal manera que siguió todo el recorrido que Dios le mostró hasta que llegó a la tierra prometida, pudo verla, siguió en la dirección que Dios le mostró y se regresó. Bueno, ¿qué aprendemos de esto? Primero, que Abraham, interesantemente, si no edificaba primero el altar, si primero no edificaba el altar, entonces no construía el campamento para su familia. Si no había altar, si no había adoración, entonces no edificaba su tienda para su familia y no había progreso de nada. Note los 3 pasos. Primero adoración, segundo familia y tercero se extendía. Había un progreso y Abraham lo tenía muy claro, como lo dice el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Si el Señor no es el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida, va a ser muy difícil, muy difícil. Yo lo he mencionado y tal vez se ha convertido como una de mis banderas en cada reflexión, en cada devocional, cada semana, y es: no pretendamos vivir lejos de Dios. No pretendamos vivir lejos de las instrucciones del Señor. Si Él no edifica la casa, si nuestro Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Miren, edificar el altar no era solo vayan por unas piedras, construyamos una mesa, traigan unas ramas, unos palos viejos y busquen allí un cordero y lo sacrificamos. Sino que todo esto era una construcción solemne. El altar era la prioridad para Abraham, como ya lo mencioné. Si no edificaba primero el altar, donde él venía a rendir su vida delante de Dios, donde él venía a expresarle su amor, a crear dependencia, a rendir su propia voluntad y sus derechos para ser guiado por el Señor. Era un acto solemne de edificación, buscar la piedra que se necesitaba, las ramas o el chamizo para que el olor realmente fuera fragante delante de Dios cuando se hiciera el sacrificio. No crean, decirlo a la carrera puede sonar a que, no, pues cualquiera hace un altar y allí ponemos un sancocho y no. Esto requería una solemnidad por lo que estoy mencionando y haciendo mucho énfasis. Para él primero era rendirse delante de Dios y entonces poder bendecir a su familia. Imagínense la inspiración que era para la familia de Abraham verlo edificar el altar, ¿verdad? Como la fuente, como lo que permitiría que ellos construyeran su campamento. Pero al mismo tiempo ver cómo Dios era el que le guiaba y le abría las puertas y permitía que él se extendiera y siguiera hasta donde el Señor le guió. Lot, su sobrino que salió con él, miren que dice que Lot estableció su campamento, sus tiendas, pero no edificó un altar. ¿Y sabe qué ocurrió con Lot? No edificó altar, no le dio prioridad a Dios, pero lo primero que hizo fue construir su propio campamento. ¿Y saben dónde terminó Lot? En Sodoma y Gomorra. Quiso construir sin altar y terminó mal. Terminó mal, porque eso es lo que ocurre cuando Dios no es lo primero ni lo más importante en mi vida. Abraham edificó el altar, construía su campamento y se fue extendiendo. Ese era el paso y me encanta porque, ¿saben? Nosotros podemos construir
igualmente un altar. Porque todo esto de la sanidad, al final del día nos tiene que llevar a una pregunta, pero bueno, si somos vulnerables a estar ofendiendo y a que nos ofendan, ¿qué nos va a ayudar a seguir adelante? ¿Qué nos va a permitir a nosotros mantener nuestras tiendas, nuestros campamentos, nuestras casas fortalecidas? Que ocurra lo que dice Lucas capítulo 6, que dice el Señor Jesús que cuando la casa está fundamentada sobre la roca, soplarán los vientos, vendrán los ríos, vendrán las tormentas y la casa no se caerá. Pero si el fundamento no es sobre la roca, la casa terminará en ruina, dijo el Señor Jesucristo. Por eso nuestra vida debe estar fundamentada, llena completamente del Señor Jesucristo y de su palabra, y eso nos va a permitir tener hogares fuertes, familias sólidas y felices para siempre, a pesar de las tormentas. Abraham nos lo enseña de una manera sencilla. Edificaba el altar, construía el campamento y Dios le abría las puertas. Mire, nosotros edificamos altares a través de nuestra búsqueda diaria del Señor. Esto no puede ser, no, pues el fin de semana es mi tiempo del Señor, o cuando me quede tiempo. No, esto tiene que ser de todos los días, todos los días, todos los días. Usted dirá, bueno, no me queda tiempo, yo soy una persona muy ocupada, tengo que dormir por lo menos 15 horas, ¿verdad? Y necesito tiempo para descansar durante el día. Bueno, si tu hogar está dependiendo de ti, dudo que cuando sople o llegue alguna tormenta o alguna adversidad, se sostenga. ¿Por qué? Porque estás dejando a Dios como para los ratitos libres o para los fines de semana. Y de Abraham aprendemos, familia querida, que nosotros necesitamos construir un altar de adoración todos los días. Estamos en un momento muy difícil de la historia de la humanidad. Estamos, no sé si en los peores tiempos, porque siempre han habido tiempos difíciles, pero nosotros necesitamos todos los días darle el lugar que Dios se merece, y entonces podremos esperar familias con vínculos muy fuertes. Mire, construimos altares a través de, yo lo expliqué hace 8 días, pero nosotros construimos altares a través de la armonía por respeto al Señor. ¿Se acuerdan de eso? Construyo altar dedicando mi vida al Señor cada día, pero también construyo un altar manteniendo la armonía por respeto al Señor, por reverencia al Señor. Lo expliqué, y si no lo han visto, vean el devocional anterior, porque saben, yo tengo que renunciar definitivamente a eso de que yo tengo la razón, de que aunque duela, digo la verdad porque la verdad hace libre, y resulta que la verdad hay que decirla, pero para que construya, para que tenga un efecto positivo y no para que rompa el corazón de quien le estamos diciendo la verdad. Buscamos la armonía, familia, y esa es una manera de edificar el altar que nos va a ayudar muchísimo con la familia. Recuerden, no por lógica, no por quien tiene la razón, no por mis experiencias del pasado, no porque así lo hizo mi familia, sino por reverencia al Señor. Edificamos altares, ¿saben?, que nos van a ayudar mucho a tener relaciones fuertes a través del ejemplo. Yo no puedo esperar, por ejemplo, que mi familia busque a Dios si yo no busco a Dios. Yo no puedo esperar cambios en mi esposa, en mis hijos, en tu esposo, si yo no decido cambiar. No puedo esperar que otros se encarguen de traer a Dios a mi casa cuando yo puedo edificar mi altar de adoración siguiendo las instrucciones del Señor Jesús. Miren, edificamos altar a través del acompañamiento. Si hay algo que he recomendado toda mi vida, es que no estemos tan lejos de la familia.
Una familia se fortalece cuando estamos unidos. Yo entiendo que algunos se han separado y han tomado decisiones de irse a trabajar a otro lugar. Yo lo entiendo. Pero saben, no es lo mismo. Y creo que cuando comenzamos el año, el día que dedicamos el nuevo año, la primera oración que hicimos, el primer domingo de este año, yo les decía, es preferible ganar menos, pero estar al lado de la familia. No es más importante la riqueza que la familia. Miren, el altar lo edificamos a través de las expresiones de amor. Funciona mucho más decirle a alguien que lo amamos a que lo maldigamos. Funciona un abrazo, funciona un mensaje de texto. Y como lo mencioné hace 8 días, ¿saben? Les hago el mismo reto hoy, el mismo desafío. Que no termine este devocional sin que hayamos enviado un mensaje de texto a algún miembro de la familia. Te amo, te extraño, te quiero. Y si están en familia, en el momento de orar, vamos a abrazarnos. Y saben, hagámoslo las veces que sea necesario. Y entonces, habiendo edificado el altar, tendremos familias con vínculos, con relaciones fuertes, y veremos cómo Dios nos abre el camino para que progresemos en todo lo que emprendamos.